El tema de movilidad y ciudad creo que parte de un conjunto de retos que debiéramos considerar para poder llegar a alguna explicación y sobre todo para establecer propuestas de política pública con relación al tema urbano. Para mí un primer tema que se ha vuelto central desde hace ya más de 20 años es el crecimiento disperso, insustentable de buena parte de las ciudades mexicanas. Curiosamente, esto es producto de políticas públicas, ya sea la política de no hacer o la política explícita de hacer. Yo tengo una crítica muy fuerte, acabo de publicar un texto en un libro de Routledge hace apenas 6 meses, que es una crítica a la política social de vivienda de México. Tengo datos suficientemente fuertes como para demostrar que no es una política social y que al contrario se ha convertido en una política muy negativa para la vida urbana en muchos sentidos. Y este es uno de los factores principales que ha impulsado una movilidad insustentable. La lejanía, la ausencia de los equipamientos y los usos del suelo que cualquier ciudad, por pequeña que sea, requiere, etc. Entonces, un primer tema, la expansión de las ciudades en México, que tiene datos, ya hay varios estudios que se están haciendo. Yo estoy iniciando, espero ya muy pronto, un proyecto con la Universidad de Nueva York sobre elaborar el Atlas de Expansión Urbana de México. Pero es un atlas que lo que pretende es evidenciar cómo están creciendo las ciudades, evidenciar cómo las políticas públicas por ausencia o por exceso, inclusive como es el caso de la política de vivienda social, están generando este tipo de problemas. Entonces yo espero que también tengamos un resultado importante, porque al final este documento, este proyecto tendrá propuesta de políticas públicas que inclusive estamos ya hemos conversado con el secretario Meyer de la SEDATU, de tal manera que tengan alguna utilidad, porque si no publicamos, pueden ser muy interesantes los libros, pero como ya se dijo aquí fuertemente, lo decías en razón de los colectivos, ¿cómo hacemos para hacer llegar a quien corresponda estas propuestas y que esas propuestas puedan tener algún seguimiento? Este mapa muestra la expansión de Guadalajara, de la zona metropolitana 2010 a 2015. Noten ustedes las manchitas amarillas. Esas manchitas amarillas, el 80% son conjuntos de vivienda social y son espacios de vivienda informal, precaria, irregular, ilegal, como se le quiera llamar. Nos evidencia la ausencia total de una participación del Estado en el control, la orientación del desarrollo urbano en el país. La ciudad, como comenté hace algún momento en alguna de las presentaciones, la ciudad mexicana hace muchos años que se convirtió en una mera mercancía. Y esto no es retórico, se puede evidenciar cómo el Estado mexicano le ha cedido a los mercados, al inmobiliario, al constructor y al financiero particularmente, las grandes decisiones de desarrollo urbano. Y la más importante para mí, que es una sola palabra: localización. ¿Dónde estamos poniendo ahora los centros comerciales, las viviendas, los centros logísticos, las nuevas carreteras, los nuevos periféricos? Ahí es donde se expande la frontera de la urbanización, es donde se valoriza la tierra con dinero público y las plusvalías son atrapadas por algunos. Es una evidencia, pero tengo los mapas de prácticamente todas las ciudades y metrópolis del país con datos, inclusive algunos a 2019, siempre trabajando con imágenes de satélite, y tengo los casos de 23 metrópolis de América Latina, que estoy trabajando en el otro libro, y ustedes pueden observar, todos los casos es exactamente lo mismo. Y podemos hablar de gobiernos progresistas en Venezuela, o podemos hablarlo en algún momento en Ecuador, o en Argentina, o en Brasil. El tema urbano no está incluido en la agenda de la política de veras, de derecha, de centro o de izquierda en América Latina. Estos datos evidencian el crecimiento de la mancha urbana, es la línea verde, el crecimiento del parque automotor, la naranja, y el crecimiento de la población, la línea azul.
la mayoría de los casos se evidencia como el crecimiento de la mancha urbana, por las razones que estoy dando, trae consigo la necesidad de adquirir más vehículos, y el parque automotor crece a tasas muy superiores a la de la economía y muy superiores a la de la población. Ahí están los datos y ahí aparece Guadalajara, es la penúltima, de arriba hacia abajo. La ciudad mexicana, como consecuencia de esta expansión que es disfuncional, es segregadora de los más pobres a lugares cada vez más lejanos y es claramente insustentable, tiene nuevos retos. Si lo comparamos dentro del país, hay ciudades más productivas que otras. Tijuana, Juárez son más productivas, Monterrey que el resto, Chilpancingo probablemente y Acapulco las menos productivas, y hay estudios que se han hecho en varios lugares a nivel académico, en el Colegio de México, a nivel de gobierno, Coneval, el INCO, hay muchos estudios sobre esto, pero la conclusión a la que a mí me lleva es que la ciudad mexicana está perdiendo competitividad y está perdiendo capacidad productiva, productividad. Si la comparo con otras ciudades de América Latina, y si la comparamos con ciudades de Norteamérica o de Europa, pues sin duda que está perdiendo productividad y competitividad. Y una de las razones fundamentales es la movilidad. El costo que está teniendo la movilidad en nuestras ciudades está llegando ya a un nivel ya fuera de control, podríamos decir, en varias de las ciudades, empezando por la gran Ciudad de México. México se ha vuelto un país ya hiperurbano, yo diría inclusive metropolitano, porque 67% de los mexicanos vivimos en zonas metropolitanas, por lo tanto sufrimos de la ausencia de una coordinación intermunicipal o interestatal, que es una de las causas principales de las crisis metropolitanas. El mejor ejemplo de planificación metropolitana sigue siendo Guadalajara, y ustedes se han quejado de Guadalajara, pero que da gusto. ¿Qué les puedo decir de mi ciudad de Toluca? Bueno, es un caos total, pero lo mismo podemos decir de muchas otras metrópolis. Y la razón es que no hay una coincidencia para nada entre la economía, el desarrollo de las ciudades, la ocupación del territorio, con las rayitas virtuales que se llaman delimitaciones jurídico-administrativas de los municipios. No tienen nada que ver. Y el problema es que nadie toca eso. Nunca hablamos aquí de remunicipalización, por ejemplo, para poner orden. Los británicos lo hicieron desde los años 70 y armaron regiones y los counties, sus distritos y sus municipios, reconociendo que había un fenómeno de urbanización y que era mejor que esto fuera un municipio, este otro y este otro, sin tener esos atavismos que acá tenemos todavía, de que yo soy de San Miguel el Grande y aquí nunca me van a cambiar el nombre o me van a quitar territorio, ¿no? Y la historia en México pues, es muy fuerte en ese sentido, particularmente en el Estado de México. Hay una historia desde 1824 que le empezaron a cercenar territorio para hacer Hidalgo, a Guerrero, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala y la Ciudad de México. Entonces, hablar, por ejemplo, del estado del Valle de México, que lo que es el norte, el oriente del Estado de México, que es el Valle de México, fuera una entidad, y el poniente con la capital Toluca fuera otra entidad, es un distractor y no permite tomar ninguna decisión de política. Pero lo que es realmente importante es que este fenómeno de metropolización tiene mucho que ver con la forma en que estamos organizados en términos políticos, en términos de administración pública, y no obstante que cada día somos más urbanos, cada día vivimos menos la ciudad. Yo he planteado en varias ocasiones cómo imaginar que la ciudad fuera un proyecto social, no un destino fatal. Ya llegamos a la condición en México que todos nos quejamos de la ciudad, y es el mejor artefacto, decía Carlos de Matos, chileno, decía, es que es el artefacto más increíble que la sociedad humana ha construido. ¿Cómo es posible que una ciudad como la de México, con todas sus dificultades, funcione? ¿Cómo es posible que se logre esto? Pero funciona cada día con más hándicaps, con más problemas, y no hay condiciones sociales ni políticas
para enfrentar seriamente los problemas como los que aquí se han planteado en el caso de la movilidad. Por esta forma en que están creciendo las ciudades, las densidades están cayendo. Hoy la densidad promedio anda en 23 viviendas por hectárea y se ha planteado desde varias perspectivas de planificación que 70-80 viviendas por hectárea sería muy razonable. Pero la densidad, si ustedes analizan, en toda América Latina, en México, todas las ciudades, todas, va bajando la densidad cada quinquenio, va bajando. ¿Por qué? Pues porque el territorio se expanden las construcciones y los usos del suelo, ciudades con muy baja densidad, muy chaparras, y se dejan muchos espacios, muchos huecos en medio de cada nuevo desarrollo. Y la razón no es que sea una idea pensada por el Estado, no, es que esa tierra se abre a la especulación, los intersticios se abren a la especulación. 15% de la vivienda en México está deshabitada, no necesariamente es por razones de deshabitación por violencia, por falta de pago, por un problema crítico, pero una parte muy importante que no se ha medido con detalle, pero que se detecta por los estudios que se hacen en conjuntos de vivienda social, es la tendencia al abandono de la vivienda cuando se alcanza del orden del 50% del ingreso familiar dedicado a pagar la hipoteca a 30 años, con el Infonavit, por ejemplo, y a movilizar a la familia. La movilidad, salir de un conjunto de vivienda en Tlajomulco para venir al centro de Guadalajara, por ejemplo, o a Zapopan a trabajar, por ejemplo, o a estudiar, o a consumir, a lo que sea. Un viaje, ida y vuelta de los 4 de familia, representa por lo menos el 28 al 35% del ingreso de esa familia, considerando 2 ingresos del padre y de la madre. Cuando esto se suma a la hipoteca, ya no puedo seguir viviendo en el conjunto que está ya a 20-25 kilómetros. Este es el caso, hicimos un análisis para Infonavit, de 36 conjuntos de vivienda social en todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. El propio Infonavit seleccionó los conjuntos, aplicamos más de 10,000 encuestas, trabajamos a detalle con grupos de las diferentes universidades en cada estado y logramos tener con entrevistas y todo esto, visitas de campo, mucho trabajo particularmente en campo, detectar una serie de condiciones. Nada más les digo 3 que me parece que son centrales. La primera, la deshabitación cada día está más clara por razones de distancia. Aquí aparecen conjuntos de vivienda que están 14, 27 kilómetros del centro de Guadalajara y que están fundamentalmente en Tlajomulco, pero los hay en prácticamente toda la zona metropolitana. Cuando me entrevisté con alcaldes en su momento, la primera condición que decían en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, ni un solo conjunto de vivienda social vamos a aceptar ya. Se han vuelto una carga en lugar de una solución. Y ustedes saben las razones, no voy a abundar porque no habría tiempo. La segunda conclusión es que la ruptura del tejido social está siendo muy relevante porque al no tener condiciones urbanas, sino que ser un conjunto de casas amontonadas, como si pusiéramos cajitas de zapatos uno junto a la otra, al ser una producción fordista de la vivienda, al no construirse previamente ni tener cero participación el usuario, el beneficiario, digamos, de Infonavit o Foviste en la producción de esa vivienda, el individualismo y el aislamiento que hay entre los colonos es tremendo. Entonces esa es una segunda gran conclusión. Y la tercera la adelanté, cuando el cálculo que hicimos, cuando se llega cerca del 50% del ingreso familiar, la gente simplemente dice, nos retiramos. Aquí hay, lástima que este mapa pareciera que son grandes manchas, y no, realmente son puntos, porque son conjuntos de vivienda social que se produjeron, bueno, son al año 2019, son los que hay ahorita, pero es la producción que se hizo más o menos de 2006 a 2019. Nada más les doy un dato nacional, para no inventar algo que no recuerdo el dato de la zona metropolitana de Guadalajara. De 2006 a 2017, en México se construyeron más de 61,000 conjuntos de vivienda social
apoyados por el sistema, por la Política Nacional de Vivienda, con 4.7 millones de viviendas. Solo 2006, o sea, en 11 años, a 2017. Si tomamos el año 2000, que es cuando Fox crea un gobierno de empresarios para empresarios, le entrega al mercado buena parte de las decisiones de la ciudad, entre ellas la construcción de vivienda social, y les dice, vamos a construir cuando menos 500 a 600 mil viviendas por año. Bueno, se construyeron 12 millones de viviendas de 2000 a 2018. 12 millones de viviendas. Y yo estimo, no tengo el dato, pero sí tengo el dato 2006 a 2017, y fueron 61,000, yo estimo que fueron arriba de 80,000 conjuntos de vivienda social. Cuando lo pongo en las zonas metropolitanas con su localización precisa, lo tengo ya prácticamente para todas las ciudades, aparecen los puntitos. Es una locura porque uno ve de 2000 a 2006 y ve los puntitos muchísimos, pero de 2006 a 2017, bueno, impresiona cómo aparecen miles, pero es una cosa de veras impresionante. A mí me parece que pudo haber sido una política maravillosa. Imagínense, 12 millones de viviendas, son 40 y tantos millones de mexicanos viviendo ahí, pero 80 o 90% están lejos, una producción, todas las casas igualitas, conjuntos cerrados, sin los equipamientos, sin el parque público, sin el centro de salud que todos necesitamos, fuera del contexto de la ciudad, etc. Otro tema, sin duda, que es el que estamos tratando en este coloquio, tiene que ver con el asunto de la movilidad a nivel general en las ciudades. Hay estimaciones del orden del 50% del ingreso familiar lo llegan a gastar los ciudadanos, que en el caso que yo estoy poniendo, cuando son más pobres, que viven en asentamientos precarios y lejanos o están en conjuntos de vivienda social fuera de las ciudades. Se estimaron del orden de 30,000 millones de pesos que se pierden en la zona metropolitana del Valle de México cada año, solo por deficiencias en el transporte de trabajadores. Esos son estudios que ha estado haciendo el INCO, el ITDP, WRI y otros que se dedican fundamentalmente, sobre todo estos dos últimos, al transporte. El parque vehicular de México ha crecido más del doble en términos relativos que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Canadá o en los Estados Unidos. La tasa de crecimiento del parque automotor en México es arriba del 7.5%, y de ese 85% son coches. Prácticamente no crece el transporte público en términos cuantitativos. Un segundo dato, cuando hicimos la evaluación del Fondo Metropolitano hace 6 años, demostramos que de los proyectos y de los dineros que se gastaban en las zonas metropolitanas de México, 51% de proyectos, 55% de dinero se dedicaba al transporte de los coches, pasos a desnivel, libramientos, periféricos, y 5% al transporte público, 0% al peatón. O sea, no había un programa de banquetas, de peatonización, etcétera, etcétera. Seguimos entonces construyendo ciudades para el coche. Por lo tanto, enfrentar el tema no es para nada sencillo, considerando que la presión que tiene el sistema de producción de automóviles como industria, más los otros sectores que mencioné, son los que realmente están tomando las decisiones en el crecimiento de las ciudades. Aquí saqué algunos datos del crecimiento del número de vehículos de motor registrados en circulación en la zona metropolitana de Guadalajara de 2000 a 2018. Como los números son tan pequeños, en 2000 eran 860,000, en 2018 2,400,000 vehículos registrados en la zona metropolitana de Guadalajara, y proporcional a la población, pues es Guadalajara la más importante. Voy a dejar la presentación, si algún dato puede ser de interés os sirve, con todo gusto se puede aprovechar. Hay estudios que se han hecho también por parte de las instituciones que mencioné sobre el costo que tiene el uso excesivo del automóvil.
como estimaciones de externalidades. En el caso de Guadalajara, ahí aparecen los datos derivados de un análisis por la contaminación, por el cambio climático, accidentes viales, congestión, ruido, con un total que alcanza cerca del 5% del PIB de la zona metropolitana de Guadalajara. Es el costo de una movilidad que no está funcionando. Yo creo que es uno de los grandes argumentos para los empresarios y para los gobiernos para modificar la forma en que nos movemos. Entender la relación que hay entre movilidad, forma física, patrón de ocupación del territorio y productividad. Cuando se dan cuenta que la economía mexicana, 9 de cada 10 pesos, surge de las ciudades, cuando se dan cuenta que la productividad de la ciudad está cayendo, pues está cayendo la productividad de todo el país. Una oportunidad para meter orden en la economía sería ordenar y hacer más funcionales las ciudades. Como mencioné, existe una serie de factores que incentivan el uso del automóvil. Primero, tenemos costos de uso de los automóviles artificialmente bajos, con todo que es una crítica hay un debate no resuelto, gasolina barata o gasolina cara. La gasolina como un desincentivo al uso del automóvil, yo no creo que sea posible simplemente porque no hay alternativa. La alternativa real para muchísima gente que vive en estos casos, que me estoy refiriendo a estos 40 y tantos millones de mexicanos que viven en conjuntos de viviendas sociales lejanos, más los pobres que viven en asentamientos lejanos precarios, ¿qué opción tienen cuando el transporte público no llega o es muy malo? Pues comprar una carcachita, de alguna manera acceder a un vehículo, porque no hay muchas opciones. Se han planteado, por ejemplo, otros grandes temas que adelanté: la oferta de infraestructura fundamentalmente para automóviles, la expansión de la ciudad con baja densidad, ya lo mencioné, el crecimiento del parque vehicular a tasas muy por encima de las de la economía. ¿Qué limitaciones tenemos frente a todo esto desde la perspectiva institucional vigente en México? Hay una primera, que es el propio sistema de planeación, que es un sistema rezagado, es un sistema bastante ineficiente, es disfuncional, simplemente porque la realidad siempre va por delante. No conozco un solo plan de desarrollo urbano que se adelante realmente, que se ponga de acuerdo con los actores que producen esa ciudad, desde los ejidatarios y los desarrolladores hasta las autoridades locales, para decidir qué vamos a hacer en el futuro y que se empiece a aplicar para empezar a meter orden. Normalmente cuando ya nos ganó la realidad es que llega el plan municipal y trata de medio ordenar el asunto, y yo lo acabo de ver muy cercanamente en el caso de Guadalajara, en 4 de los municipios del sur, del sur de la zona metropolitana, donde los alcaldes y cuerpos edilicios, con una cierta desesperación, dicen hay que hacer el plan, pero es como para parar estos procesos que ya nos ganaron, cuando ya se ocuparon buena parte de los valores ambientales, la biodiversidad, ya se siguen construyendo miles y miles de viviendas. Bueno, en ese momento hacemos planeación. Tenemos que reformular el proceso. Afortunadamente el marco jurídico empieza a actualizarse gracias a la nueva ley de asentamientos humanos. Buena parte de los estados ya están actualizándola, incluye un capítulo de movilidad, incluye un capítulo de suelo, incluye el tema de la metropolización, y esto ayuda muchísimo a tomar decisiones de otra naturaleza. Pero sigue persistiendo hoy la separación, descoordinación entre la política urbana y la política de transporte o de movilidad en general. Es increíble que una Secretaría de Transporte se dedica a definir rutas y no toma en cuenta el desarrollo urbano, ni para dónde debe crecer la ciudad y para dónde no debe crecer la ciudad. Los franceses, por ejemplo, los planes de desarrollo urbano de los franceses son planes de movilidad. O sea, ellos deciden para dónde va a ir el tren, dónde van a ser las nuevas rutas, y con eso naturalmente, como las moscas a la miel, hacia allá se va todo el mundo a comprar tierra y a proponer nuevos usos del suelo, y así es como logran ordenar un poco mejor el desarrollo urbano. Aquí aparece este tema de la disfuncionalidad del sistema de planeación, porque aquí lo que estoy planteando son la existencia de ya casi estamos a punto de tener 4 sistemas paralelos de planeación, que lamentablemente no se ponen de acuerdo porque cada uno tiene su secretaría, su ley, sus funcionarios, sus recursos. Está el sistema de planeación del desarrollo, que es la primera columna.
El segundo, el sistema de planeación ambiental, la LEGEPA, Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio. El tercero es el sistema de planeación urbana metropolitana, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, etc. Pero ya está surgiendo el sistema de planeación del transporte. No es que esté mal, el problema es que volvemos a verlo como un ente aislado, y hay quien está planteando ya un sistema de planeación metropolitana, y ustedes ya tienen una ley metropolitana. Yo la cuestioné desde el principio, la cuestioné no porque esté mal, el tema es que al tener una ley de metropolitana, lo que van a crear es una Secretaría del Desarrollo Metropolitano, que nunca se va a hablar con la de Desarrollo Urbano, o se va a hablar muy poco, y tampoco con la del ambiente. El resultado es que los planes y programas andan así, cada uno por su lado. Logramos que la Ley General de Asentamientos Humanos, que se había planteado como una ley de coordinación metropolitana al principio, convencer a diputados y senadores de que fuera una ley que actualizara, y que realmente es una nueva ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y que quedara un gran título metropolitano dentro, porque la ciudad finalmente es una ciudad, la metrópoli es finalmente una ciudad, no es algo diferente en sentido estricto, es más compleja, sí, tiene problemas de coordinación interestatal, internet, sí, también, es más, tiene un interland más relevante, sí, pero es una ciudad. Cuando yo discuto una política de vivienda o de agua o de transporte, tiene diferencias, pero no tan grandes como para plantear algo diferente que me crea problemas como los que estoy planteando en este caso. ¿Cómo entender entonces este problema de la institucionalidad? No reconoce la planeación urbana el fenómeno de la accesibilidad y la movilidad en general, y la planeación del transporte en general tampoco tiene una visión sistémica del desarrollo urbano. Verifiquen las leyes de transporte o verifiquen los programas que se hacen en las secretarías de transporte en buena parte de los estados de la República. La accesibilidad y la movilidad no están desarrolladas ni tienen la presencia que debían tener en la legislación, y por eso no hay claridad del impacto que aquí se ha comentado, por ejemplo, en la vida social, en la economía, en el ordenamiento territorial, en la sustentabilidad del ambiente. No hay instituciones públicas en general, hay algunas que funcionan bien, pero en general no lo hay en el país, dedicadas a garantizar accesibilidad y movilidad urbana metropolitana desde una perspectiva integrada, y tampoco las estructuras institucionales para la participación de los ciudadanos, más allá de las consultas. El ciudadano no participa de las decisiones de movilidad, como no participa tampoco de decisiones sobre el desarrollo urbano. ¿Qué se puede plantear sobre todo esto? Yo creo que hay orientaciones de política pública que debiéramos considerar y que en algunas ciudades del país están ya teniendo algún sentido. Primero, entender que la movilidad es una función fundamental para el desarrollo y operación de una ciudad. Es decir, yo no veo como un objetivo la movilidad sustentable si no lo hago en el contexto de la ciudad. La movilidad es uno de los elementos fundamentales y la accesibilidad para que funcione bien una ciudad. El problema es que se ha separado y no consideramos el tema urbano en general y nos centramos mucho en el tema estrictamente de los transportes. La accesibilidad está indisolublemente asociada a los usos del suelo. Creo que esto ya lo he comentado. No puede haber una política de uso del suelo que no sea orientada a la accesibilidad. De eso se trata. ¿Dónde pongo cada uso del suelo para que sea accesible, barato, cómodo, rápido, que no contamine o lo menos posible para todos los ciudadanos, para todas las funciones? Accesibilidad y movilidad no son un sector, son ámbitos que cubren toda la ciudad, todos los sectores y a todos impactan. Por lo tanto, no puedo yo ver la movilidad, la accesibilidad como algo independiente si no es en el contexto de la visión integral de la ciudad. Y en ese sentido son componentes esenciales y por lo tanto deben orientar, ayudar al modelo que queremos de desarrollo urbano, con las dos opciones que aquí aparecen. La nuestra ahorita es la ciudad dispersa, llena de coches. La lucha es ir compactando la ciudad, consolidando la ciudad, no necesariamente en todos los casos densificando la ciudad.
hay lugares donde sí se puede, en otros no, o es conveniente o no lo es, pero la lucha por una ciudad donde se pueda caminar, y no tiene más secreto, que ya hay muchos proyectos que se han estado planteando, acercar el empleo y los usos del suelo a donde ya está la gente. En todos los conjuntos de vivienda social que hay en Tlajomulco, vean ustedes el mapa, y van a ver que son como manchas, como dije, pero en medio hay muchísima tierra, mucha de ella es ejidal, hay muchísima tierra. ¿Por qué no imaginar subcentros metropolitanos sumando estos 8, 10 o 15 conjuntos de vivienda en un polígono, y la tierra que está en medio, llevar ahí y es un buen negocio para desarrolladores, para los ejidatarios, para los que producen ciudad? Es un mecanismo para que las organizaciones sociales puedan tener acceso a suelo para los más pobres, para que las organizaciones ambientalistas puedan promover acciones de defensa del ambiente. Y insisto, en un modelo capitalista como el nuestro, del que no nos podemos zafar por ahora, es un gran negocio hacerlo. ¿Por qué no surge de parte de los gobiernos y de las organizaciones? Me parece que hay posibilidades de avanzar hacia la ciudad compacta. Si insisto en que la movilidad es parte del desarrollo urbano y debe ser encarada como tal, el enfoque que hay ahora es el paradigma de la accesibilidad, porque considera objetivos específicos para reducir el uso del automóvil, particularmente para reducir las externalidades negativas, y esto ha evolucionado en los 3 ejemplos que aparecen ahí. En el primero, leído a nivel horizontal, está el paradigma de la capacidad, que pues ha sido, parece broma, pero es cierto y ocurre en México. Hoy, alcalde, ya no caben los coches en la calle, pues amplía la calle, es lo más simple, que quepan más coches. Bueno, se los demuestro con presupuestos y con proyectos. Pasos a desnivel, pero no hay pequeña ciudad de México que no tenga su paso a desnivel, y es el gran orgullo de los gobiernos locales, por ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues mayor oferta vial, y el resultado, más tránsito. El segundo paradigma es el de la movilidad, que implica más transporte público. Centrémonos en más transporte público. Sin embargo, no reduce, en la mayoría de los casos, el uso del automóvil, porque siempre están compitiendo, y esta competencia casi siempre va a favor del coche. Más rápido, más versátil, más seguridad, más todo lo que ustedes pueden imaginar. El tercero es el paradigma de la accesibilidad, que es una gestión de la movilidad desde la perspectiva que estoy planteando, desde el desarrollo de la ciudad, y nos permite incentivar el uso mucho más eficiente de los sistemas de transporte y de la infraestructura que tenemos en las ciudades. Es decir, lo que nos está planteando las políticas que hoy están muy en boga en muchas ciudades, ejemplo Curitiba, por eso todo el mundo iba a Curitiba, Bogotá ya tuvo un avance, ahora Ciudad de México está hablándose mucho de esto, y me da mucho gusto porque demuestra que sí se pudo enfrentar, aunque parcialmente, al pulpo camionero. Si ustedes se acuerdan del famoso pulpo camionero, pues se logró poner de acuerdo a los empresarios para que lanzaran el proyecto de Metrobús. Al principio terriblemente enfrentado por la gente que vive a lo largo del corredor Insurgentes, y ahora está terriblemente enfrentado porque faltan autobuses, pero todo el mundo quiere más BRT, o sea, el Metrobús. Vean el caso de León, es una evidencia que pudo ordenar la ciudad, por lo menos en principio, con sus bulevares a cada kilómetro. Metió el Optibús, que fue el primero, y sí se lo copió a Curitiba en el año 96-97, y ya va por la 4ª o 5ª línea, y cada gobierno que entra le da continuidad. No digo que esté resuelto, pero León, con la cantidad de gente que tiene, con el número de vehículos que tiene, funciona muchísimo mejor que Toluca, que tiene la misma población, por ejemplo, y que muchas otras ciudades del país que tienen población similar y que también son zonas metropolitanas. El planteamiento entonces es esta plataforma estructural que permita reintegrar al desarrollo urbano con la movilidad, con visiones primero que garanticen permanencia y largo plazo. Por eso pongo el ejemplo del Optibús y del Metrobús en la Ciudad de México, entre otras políticas que sí pueden hacerse en México con todas las dificultades que observamos. Segundo, que sean participativas.
Yo me he preguntado, y lo he preguntado muchas veces, inclusive a gente de alto nivel en el gobierno del Estado de México, ¿por qué presumen que el Estado de México es el segundo o el primero, según como se quiera ver, estado en población, en capacidad económica después de la Ciudad de México, etcétera, etcétera? Y dicen cosas maravillosas y no han sido capaces de meter al orden a los transportistas. ¿Qué hay detrás de esto? Aparte de la presión política que ejercen. La incapacidad de interlocución y de diseñar un proyecto integrado de ciudad que incluya como elemento central la participación corresponsable de los actores. Si pudiéramos reunir en una mesa a los transportistas, presentarles un diagnóstico incontestable de todo lo que ustedes acaban de presentar hoy, así, que lo vean. No hay pleito, compañero, pero lee esto y aquí están las evidencias. Los muertos, la historia, la forma en que se están tomando las decisiones, los vehículos, todo lo que hacen, etcétera, etcétera. Y un planteamiento que tenga una estructura de 90 líneas, 90 trayectos de transporte, programa de banquetas, senderos, programa de manejo de los taxis y los Uber, algo mínimamente pensado para reunir a los actores y demostrarles con estudios de factibilidad el gran negocio que es tener una ciudad ordenada, con metrobús, con tren ligero, con otros mecanismos que no sean los micros. Ciudad de México está dando un paso importante, ya bajaron, creo que 20 o 30 mil micros ya desaparecieron, y van por otros 10,000 o algo así. Bueno, esto parece que sí se puede y que hay posibilidades. Pero tiene que ser participativo, tiene que ser con ellos, no contra ellos, porque son más organizados que el propio gobierno y te paran la ciudad el día que quieran. Lo paran los taxistas o lo paran los transportistas. Y tiene que ser integral, insisto, ya demasiado enfáticamente, en la idea de que tiene que ser parte de un desarrollo urbano mucho más integrado. Debe tener, cuando menos, me parece, 5 componentes. Un marco jurídico que esté asociando planeación urbana, o sea, ordenamiento del territorio con visión ambientalista y con una visión de los paradigmas de accesibilidad. Instituciones, una institución o una coordinación y un alineamiento que permitan la planeación y la gestión de la movilidad, del desarrollo urbano, con participación corresponsable de la ciudadanía y de los actores públicos en las decisiones que se toman. Porque además hay que reconocer que el Estado es chiquito, los problemas se han multiplicado, el Estado no puede con el paquete de la ciudad, porque no se pone de acuerdo con la sociedad. Oye, tú haces esto, tú tienes dinero, experiencia, conocimiento para esto, resuélvelo, yo pongo las reglas, te doy los incentivos y lleguemos a un acuerdo. Los instrumentos, hay instrumentos en México, la nueva ley ya establece muchos instrumentos, el tema es que no los estamos aprovechando. Hay muchos, no se trata de sacar una lista, pero los hay y permiten, si se aplican, permiten resolver varios de los problemas. El sistema de planeación reestructurado e integrado para reconocer la necesidad de acordar el proyecto de movilidad, cómo ejecutar lo acordado, con qué recursos, con qué seguimiento, plazos, condiciones. Concluyo en este punto que para mí el tema de la movilidad, como otros, no es más que solucionable a partir de un acuerdo social y político donde se sientan los actores, se presenta el problema, se presentan las soluciones pensando en ellos también, no nada más en el usuario, no nada más en el gobierno, pensando también en quien va a administrar y va a proveer el servicio, que son los transportistas, de manera que se empiece a luchar por un acuerdo. Puede tardar 1, 2, 3 años, pero una vez que se logra un acuerdo, se firma y para mí es el verdadero programa integral de movilidad, accesibilidad para una ciudad, para una zona metropolitana. Y tiene que haber incentivos y financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes? Yo nada más les digo, me he reunido en diversas ocasiones a lo largo del desde el año pasado y hasta hace apenas un mes, organizaciones internacionales que dicen, oye, ¿no tienes proyectos? ¿Cómo que no tengo proyectos? Sí, tenemos mucho dinero y no hay manera de gastarlo en México. Tienen dinero para movilidad, tienen dinero para desarrollo urbano, tienen dinero para temas ambientales, de participación social.
Vean GIZ, vean JICA, vean el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y hay dinero, mucho a fondo perdido. El problema es quién coordina esto cuando el gobierno federal todavía no acaba de arrancar y cuando los gobiernos locales siempre han estado ausentes de esto porque se están en espera siempre del recurso federal y no de ser proactivos promoviendo esto. Esta es la última lámina, con esto cierro. En una perspectiva de corto plazo hay objetivos generales que me parece que todas las acciones locales debieran promover. Fortalecer la ciudad compacta. ¿Cómo? Los planes municipales en los que yo participo, y estoy participando ahorita en varios, la primera estrategia es definamos con los actores, empezando por los desarrolladores y los dueños de la tierra, ejidatarios y privados, donde no debemos urbanizar. Esto lo planteé para estos 4 municipios del sur de Guadalajara, con los alcaldes y con las organizaciones que participaron de los foros. ¿Por qué no decidimos dónde no urbanizar? ¿Por qué? Porque es zona agrícola, porque está la biodiversidad, porque está el paisaje, porque hay zonas arqueológicas, porque hay riesgos, porque son derechos de vía. Definamos dónde no, y donde sí ya tenemos menos problema porque sabemos que no se provocan serios problemas para una siguiente urbanización. En paralelo, primera política, todos los incentivos federales, estatales, locales, para ocupar los vacíos urbanos. Guadalajara tiene miles, no recuerdo el dato, pero hay ciudades como Chihuahua que tienen más de 8,000 hectáreas vacías dentro de la ciudad. Están en proceso de especulación y nadie hace nada. Hay países donde te exigen que los ocupes porque el plan dice que aquí debe haber vivienda, usos mixtos de mediana densidad. Tienes un año para promoverlo. Es que yo no me dedico a eso. Consigue a alguien. No me dedico a eso. Vende el terreno. Te incentivo con el predial, con las licencias. Pero hay países donde al segundo o tercer año que no existe lo que dice el plan, te invierten. Entonces te empiezan a cobrar un predial tan caro que en Brasil, cuando llega al 5% del valor del terreno, 4 o 5%, hay que vender este terreno. Es un pésimo negocio mantenerlo. Y hay en Colombia, no lo hacen muy seguido, pero la ley 388 permite que el Estado mande a una lonja, a una subasta, el terreno. Dice, no hiciste lo que tenías que hacer, cojo el terreno, lo pongo en una subasta, la condición es el que lo compre a precio de mercado. Tiene la obligación de hacer lo que dice el plan y que no hizo el propietario. Y un día llega algún autor y le dice, oye propietario, ¿te acuerdas que tú tenías un terreno ahí? Ah, sí, bueno, pues ya no lo tienes, aquí está el dinero, ya se vendió. A ese grado, en México todavía esto es muy, muy lejano. Pero en términos de incentivos, sí se puede, y también de desincentivos. Si yo desincentivo la expansión periférica e incentivo la ocupación interna, voy avanzando. El tema de la reducción del uso del automóvil. No hay más remedio que, para mí, el más certero, el más adecuado es acercar los usos del suelo. Como les dije, si los vacíos urbanos se ocuparan para ofrecer todo lo público que requiere el polígono, el entorno, el conjunto de colonias que están ahí. Yo le he preguntado a gente del Infonavit si han calculado en un conjunto habitacional, digamos de Tlajomulco, de 5,000 viviendas, 20,000 habitantes, ¿cuántas farmacias se requieren? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas tortillerías? Ustedes digan qué. ¿Por qué no se ponen de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para rescatar las viviendas que no se venden, que están abandonadas? Se rehacen, hay programas para esto, y empiezas a meter servicios que hace que la gente ya no tenga que moverse para ir al PAN saliendo del conjunto o para ir a ver un médico saliendo del conjunto. Son estrategias elementales que a mí me parece sorprendente que no estemos trabajando sobre ellas. Y la última, priorizar modos de transporte. Si yo le doy todo el incentivo al transporte público, al peatón, a la bicicleta, y poco a poco, y lo voy haciendo con seriedad, poco a poco van cambiando los modos. Hay ciudades en Europa que tenían 35% en coche, tenían 60% en transporte público, y ahora resulta con que hay 50% caminando, por ejemplo. ¿Y qué hicieron? Acercar los usos del suelo, nada más. En todas las zonas, parque de barrio, servicio médico garantizado, educación, bancos,
una estrategia de bancos, de comercios, etcétera, para que en cada barrio yo ya no tenga que subirme al coche para ir a depositar o para estas cosas. En fin, bueno, perdón por lo atropellado, la idea era poner a discusión este tema desde una perspectiva diferente a la que se planteó en la parte que yo conocí de este coloquio. Les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Colhal, Cultura Académica Viva.